Buen día para todos. Mi nombre es Aldemar Grisales Hernández. Pertenezco al CEA Palmira de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estamos aquí con un ejercicio de cálculo multivariado. Tenemos el ejercicio del grupo 1, derivadas parciales. Entonces necesitamos hallar, por de acuerdo a la regla de la cadena, entonces calcular la segunda derivada de w con respecto a u y la segunda derivada de w con respecto a v. Entonces tenemos el ejercicio particular que vamos a desarrollar. Nos dicen que w está en función de x, y, z, y tenemos entonces aquí la función es x, la función y la función z, cada una con su respectiva denotación. Entonces recopilamos aquí la información que nos dan del ejercicio de cada una de las funciones. Entonces vemos que w está en función de x, y, z, y a la vez x está en función de u y función de v. Lo mismo y está en función de u y de v, y z también está en función de u y función de v. Entonces, para hallar las segundas derivadas, primero entonces hallamos las primera y segunda derivada de cada función. Tenemos entonces para x la primera derivada, ¿sí? Y tenemos para x respecto a u. Y tenemos para x respecto a u la segunda derivada. Entonces aquí tenemos el cálculo. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. Y tenemos también derivar parcialmente x con respecto a b, ¿sí? Y la segunda derivada de x respecto a b. Hacemos el mismo procedimiento para y, lo mismo, derivada respecto a u, segunda derivada respecto a u, primera derivada respecto a b y segunda derivada respecto a b. Igualmente para z, tenemos la primera derivada respecto a u, segunda derivada respecto a u, y primera derivada de z respecto a b y segunda derivada de z respecto a b. Entonces ahora tenemos, respecto a la regla de la cadena, que la derivada de la función w respecto a u es la derivada de w con respecto a x y la derivada de x respecto a u. Derivada de la función w respecto a y la derivada de y respecto a u. La derivada de w con respecto a z por la derivada de z respecto a u. Entonces esta sería la ecuación para la primera derivada. Pero entonces nos están pidiendo la segunda derivada. Entonces a esto le aplicamos nuevamente la derivada. Entonces hallamos que la segunda derivada de w respecto a u, entonces es todo este ejercicio. Entonces tenemos que el primer término es la derivada de un producto. Entonces tenemos aquí el primero por la derivada del segundo más el segundo término, que es de x de u, por la derivada del primero. ¿Y quién es la derivada del primero? Otra vez, derivada de w respecto a x. Entonces tenemos todo esto más la derivada entonces vamos más con el segundo término. Tenemos derivada de la función esto lo mismo, la derivada de un producto. Entonces tenemos el primero, ¿sí? W de y por la derivada del segundo, más el segundo, perdón, por la derivada del primero, más, ¿sí? Tenemos en cuenta que para la derivada nuevamente de w tenemos que aplicar otra vez todo este término que es de llegar de w, llegar a u, a du, y w llegar a du en cada una de las funciones x, y, z, ¿sí? Por eso tenemos todo este término. Y lo hacemos lo mismo para el último término, que es respecto a z. Entonces tenemos lo mismo, derivada del primer término, por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primer término. Otra vez la derivada de w respecto a x, de w respecto a y y después respecto a z. Tenemos otra vez prácticamente la misma receta de la primera derivada, porque estamos derivando nuevamente la función respecto a estas variables.
Listo, entonces empezamos a desarrollar todas estas funciones, todas estas operaciones, y entonces de todas las resolvemos, pues todos los paréntesis que se plantearon, empezamos a resolver. Aquí me queda la segunda derivada de w y respecto a x, ¿sí? Segunda derivada de w respecto a x y respecto a y, ¿sí? Entonces vamos resolviendo cada paréntesis y aquí ya lo tenemos resueltos cada uno de los paréntesis. Pero entonces cuando resolvemos los paréntesis vemos que nos quedan unos términos semejantes que podemos agrupar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este término, segunda derivada de w con respecto a x y a y, de x de u, de y de u, que es igual a este término, ¿sí? Entonces los agrupamos y nos queda aquí que es 2 segunda derivada de w respecto a x de y, ¿sí? Y tenemos lo mismo para este otro término, ¿sí? De segunda derivada de w respecto a x de z. Entonces aquí lo encontramos, perdón, este no es este, ¿sí? Tenemos aquí el término segunda derivada de x de z, de x de u, de z de u, tenemos el mismo término, entonces lo mismo tenemos aquí, 2 por todo ese término. Y así sucesivamente agrupamos los términos semejantes. Entonces, después de haber agrupado, nos queda toda esta receta para aplicar a la segunda derivada de w respecto a u. Entonces, como ya anteriormente habíamos hallado quién era primera derivada de y respecto a u, ya habíamos averiguado quién era la segunda derivada de z respecto a u, todo esto segunda derivada de w respecto a z. Entonces, como ya lo hemos hallado en el encabezado de la solución del ejercicio, todos estos términos, entonces simplemente lo que hacemos es reemplazarlos y tenemos que la segunda derivada de w respecto a u, entonces todo esto de acuerdo a los términos de x, y y z que nos dieron, entonces lo reemplazamos por sus respectivas primera derivada y segunda derivada y tenemos toda esta receta. Entonces aquí está ya compilado toda la solución de la segunda derivada de w respecto a u. Y también nos piden hallar la segunda derivada de w respecto a b. Entonces esa segunda derivada aplicamos exactamente la misma receta, ya no respecto a u sino respecto a b, y entonces la misma receta es la misma demostración de cómo salir, ya hallamos la segunda derivada, simplemente la traemos y cambiamos los términos de u por b, u por b, y hacemos también el reemplazo de todas las derivadas, la segunda derivada de w respecto a b, y aquí hacemos el reemplazo de todos los términos que hayamos respecto a b, las primera derivada respecto a b y segunda derivada respecto a b de x, y, z. Y aquí tenemos demostrado entonces cómo llegamos a la segunda derivada de w respecto a b. Bueno, espero que puedan pausar el video y revisar término a término la solución de cada uno de los paréntesis. Pues simplemente es la demostración de cómo llegamos a la segunda derivada. Espero haya sido de su agrado, espero esté relativamente claro cómo es el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias por su atención.